Estaba organizando mis recuerdos en el ático cuando escuché a mi hija Esperanza gritar desde abajo. «¡Es todo viejo, mamá! ¡Nadie quiere ver estas cosas antiguas!». Bajé corriendo y la encontré arrojando mis fotos de boda, cartas de mi difunto esposo y álbumes familiares directo a la basura. Mi corazón se quebró completamente cuando la vi sosteniendo la muñeca de porcelana que había guardado desde niña, a punto de tirarla también. «Esperanza, por favor, estas cosas tienen valor sentimental», le dije con la voz temblando. Ella me miró con impaciencia y respondió: «Mamá, necesitas dejar de vivir en el pasado. Estamos reorganizando la casa y no hay espacio para estas chucherías. Soy Guadalupe Hernández Morales, tengo 72 años y siempre creí que una casa se convierte en hogar a través de los recuerdos que guardamos en ella. Desde que mi esposo José partió hace 5 años, esta casa se convirtió en mi refugio y el único lugar donde aún siento su presencia. Esperanza se mudó aquí con su marido Carlos y sus 2 hijos hace 2 años. Después de que perdieran su casa propia, debido a dificultades financieras, cuando Carlos fue despedido de la empresa donde trabajaba desde hacía 15 años. Abrí mi casa con el corazón abierto, feliz de tener a la familia cerca nuevamente, y comencé a ayudar con todos los gastos de la casa usando mi pensión y ahorros. Pero en los últimos meses me di cuenta de que ya no me ven como la dueña de la casa, sino como una inquilina inconveniente en mi propio hogar. Lo que más me partió el corazón fue ver a mi nieta María Elena desviar la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. Ella estaba ayudando a su mamá a desechar mis cosas y pude ver la vergüenza en su rostro cuando tomó mi álbum de fotos de su infancia. «Abuela, perdón», me susurró, «pero mi mamá dice que tienes que elegir solo 5 fotos para guardar». Miguel, mi nieto de 12 años, simplemente ignoró toda la situación, concentrado en su videojuego como si nada estuviera pasando. En ese momento, sentí que estaba perdiendo no solo mis recuerdos, sino también el respeto de mi propia familia. Carlos apareció en la sala, cargando una caja con mis libros y declaró: «Doña Guadalupe, estas cosas están ocupando demasiado espacio. Necesitamos optimizar los ambientes». Pero lo que no sabían era que yo aún tenía algunas cartas bajo la manga que jamás imaginarían. Esa noche, cuando toda la casa dormía, me quedé sentada en la cocina recordando cada uno de los sacrificios que había hecho por Esperanza a lo largo de los años. Trabajé como costurera durante 20 años para pagar sus estudios, vendí mis joyas para costear la boda de ensueño que ella quería, y cuando necesitó dinero para el enganche de su primera casa, hipotequé mi propia casa sin dudarlo. En los últimos 2 años, desde que vinieron a vivir conmigo, pago todas las cuentas de la casa, el mercado, medicinas de los niños y aún les doy dinero para gastos mientras Carlos busca trabajo. Ahora, a los 72 años, descubrí que todos esos gestos de amor habían sido olvidados, como si nunca hubieran pasado. Durante la madrugada, mientras tomaba mi té de manzanilla, recordé la conversación que había escuchado la semana anterior entre Esperanza y su comadre Leticia. Estaban en el patio lavando ropa cuando Leticia comentó: «¡Qué suerte tienes, comadre! Tu mamá se hace cargo de todo. Es como tener una sirvienta gratis». Esperanza se rió y respondió: «¡Ay, comadre! A veces sí está bueno, pero también tiene sus desventajas. No puedo tener total libertad en mi propia casa. Siempre está ahí observando, dando consejos, como si fuera la dueña». En ese momento, entendí que mi presencia no era bienvenida, pero aún no sabía cuánto. La mañana siguiente intenté hablar con Esperanza sobre lo que había pasado, pero me interrumpió diciendo: «Mamá, eres muy dramática. Son solo objetos viejos que estaban juntando polvo». Esas palabras me lastimaron más de lo que ella podría imaginar. No eran solo objetos, eran pedazos de mi vida. Testimonios de una historia que aparentemente ya no importaba a nadie. Cuando José y yo compramos esta casa hace 40 años, soñábamos con llenarla de recuerdos hermosos, con ver crecer a nuestros hijos y nietos entre estas paredes. Nunca imaginé que un día mis propios recuerdos serían considerados basura por mi propia hija. Las semanas que siguieron fueron una serie dolorosa de pequeñas humillaciones que me golpearon como rayos. Esperanza reorganizó toda la casa sin consultarme. Cambió las cerraduras alegando seguridad y comenzó a recibir visitas presentando la casa como si fuera suya. Carlos,
que se suponía debía estar buscando trabajo, empezó a levantarse tarde y a hacer exigencias sobre la comida y organización de la casa. Cuando yo protestaba o trataba de dar mi opinión sobre algo, él decía con tono condescendiente: «Doña Guadalupe, usted necesita entender que los tiempos han cambiado. Estas decisiones son muy complejas para…» y dejaba la frase en el aire, como si yo fuera una niña incapaz de comprender el mundo adulto. Mi vecina, Dolores Contreras, notó mi tristeza y comentó: «Guadalupe, no pareces la misma persona. ¿Qué está pasando?». Pero no podía admitir en voz alta que me estaba sintiendo como una extraña en mi propia casa. Dolores y yo habíamos sido amigas durante más de 30 años. Juntas criamos a nuestros hijos, compartimos alegrías y tristezas, nos apoyamos cuando enviudamos. Ella conocía mi historia mejor que nadie, y verla preocupada por mí me hacía sentir aún más sola. Un día, mientras limpiaba la sala, encontré una de mis fotos de boda escondida debajo del sofá. José se veía tan joven y guapo en su traje azul marino, y yo lucía radiante en el vestido blanco que había cosido yo misma. Recordé ese día con tanta claridad: el nerviosismo, la felicidad, las promesas que nos hicimos. José me había susurrado al oído: «Lupita, vamos a construir una vida hermosa juntos, llena de amor y recuerdos que nadie podrá quitarnos». Qué equivocado estaba. Los recuerdos sí se pueden quitar, se pueden tirar a la basura como si no valieran nada. Esa tarde, Carlos llegó con una noticia que me dejó helada. «Doña Guadalupe, tengo que hablar con usted. Un amigo me consiguió una entrevista de trabajo en Guadalajara. Es una buena oportunidad, pero tendríamos que mudarnos allá». Mi corazón dio un vuelco. Si ellos se iban, yo me quedaría sola, pero al menos recuperaría mi casa, mi espacio, mi tranquilidad. Pero entonces continuó: «Obviamente, usted se vendría con nosotros. No podemos dejarla aquí sola a su edad». Y ahí estaba otra vez, la decisión tomada sin consultarme, como si yo fuera un mueble que se puede trasladar de un lugar a otro. «No quiero mudarme a Guadalajara», respondí firmemente. «Esta es mi casa, aquí están mis recuerdos, mis amigas, mi vida». Esperanza entró a la cocina en ese momento y escuchó mi respuesta. «Mamá, no seas terca. A tu edad no puedes vivir sola. ¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Si te caes? ¿Si necesitas ayuda?». Todas sus preocupaciones sonaban razonables en la superficie, pero yo sabía que no venían del amor, sino de la obligación social. Ella no quería cuidarme, quería controlarme. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Carlos comenzó a hablar de los beneficios de vivir en una ciudad más grande, de las oportunidades para los niños, de lo moderno que era su amigo y qué bien vivía. Esperanza mencionaba casualmente lo caro que se había vuelto mantener una casa tan grande, lo mucho que gastarían en servicios si yo me quedara sola. María Elena, mi nieta de 16 años, me miró con tristeza y dijo: «Abuela, yo no quiero irme. Aquí están mis amigas, mi escuela. ¿Por qué tenemos que mudarnos?». Pero su opinión tampoco importaba en las decisiones familiares. Una noche, mientras fingía dormir, escuché una conversación entre Esperanza y Carlos que cambió todo para mí. Estaban en su recámara, con la puerta entreabierta, discutiendo en voz baja. «No sé por qué insistes en llevarla con nosotros», decía Carlos. «Va a ser un estorbo. Ya no puede ayudar como antes y cada día está más terca y difícil». Esperanza respondió: «No podemos dejarla aquí. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿La familia? Además, si algo le pasa, la culpa va a ser nuestra». Y entonces Carlos dijo algo que me heló a la sangre: «Pues vendemos la casa, así por lo menos sacamos algo de provecho. Con ese dinero podemos establecernos bien en Guadalajara». Ahí estaba la verdad desnuda. No se trataba de cuidarme o protegerme, se trataba de asegurar su futuro económico vendiendo mi casa, mi patrimonio, mi único seguro para la vejez. Querían llevarme con ellos no por amor, sino para apropiarse legalmente de mi propiedad. Una vez que la casa estuviera vendida y yo dependiera completamente de ellos, sería su prisionera dorada, la abuela que carga con la culpa si se queja de algo. Mi mente comenzó a trabajar de una manera que no había hecho en años. José siempre decía que yo era más inteligente de lo que aparentaba, que tenía una capacidad especial para resolver problemas cuando me lo proponía. Durante toda mi vida había usado esa inteligencia para cuidar a otros.
para anticipar necesidades, para mantener unida a la familia. Ahora era momento de usarla para protegerme a mí misma. Al día siguiente, mientras Esperanza llevaba a los niños a la escuela y Carlos dormía hasta tarde como era su costumbre, salí de la casa con el pretexto de ir al mercado. En lugar de eso, caminé hasta el centro y entré al banco donde había manejado mis cuentas durante los últimos 20 años. Pedí hablar con el gerente, el licenciado Raúl Mendoza, quien me conocía desde que José trabajaba en la fábrica textil. Doña Guadalupe, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó con la cortesía que siempre me había demostrado. Licenciado Mendoza, necesito información sobre mis cuentas y sobre cómo proteger mis bienes. Tengo algunas preocupaciones familiares. Él me miró con comprensión. Durante todos esos años atendiendo clientes, seguramente había visto muchos casos similares. Por supuesto, doña Guadalupe, vamos a revisar todo con detalle. Lo que descubrí en esa reunión cambió mi perspectiva completamente. Mis ahorros eran considerablemente más grandes de lo que recordaba. La pensión de José, combinada con la mía y los ahorros que habíamos acumulado durante años de trabajo arduo, representaban una cantidad significativa. Además, la casa había aumentado mucho de valor debido al desarrollo de la zona. Yo no era una viejita pobre dependiente de la caridad familiar. Era una mujer con recursos, con opciones, con poder de decisión. El licenciado Mendoza me explicó sobre testamentos, fideicomisos y formas de proteger el patrimonio. Me habló de residencias para adultos mayores que no eran asilos, sino comunidades donde personas de mi edad vivían independientemente con servicios de apoyo. Me dio folletos, números telefónicos, nombres de abogados especializados en derechos de adultos mayores. Doña Guadalupe me dijo al final de nuestra conversación: usted tiene muchas más opciones de las que piensa. No se deje presionar para tomar decisiones que no la beneficien. Regresé a casa con una nueva energía corriendo por mis venas. Ya no era la abuela sumisa que aceptaba todo callada. Era una mujer de 72 años con planes, con recursos, con determinación. Esperanza me recibió con un reclamo. Mamá, ¿dónde andabas? Te estuve buscando. Carlos quiere que firmemos unos papeles hoy para empezar los trámites de la mudanza. ¿Qué papeles?, pregunté con una calma que no sentía. Son para darle poder a Carlos de manejar la venta de la casa mientras nosotros estamos en Guadalajara organizando la mudanza, respondió como si fuera lo más natural del mundo. No voy a firmar nada hasta hablar con un abogado, declaré firmemente. Esperanza me miró sorprendida. Mamá, ¿por qué necesitas un abogado? Nosotros somos tu familia, solo queremos ayudarte. Pero yo ya había aprendido que la palabra ayuda en su vocabulario significaba control total sobre mi vida y mis bienes. Esa noche, mientras ellos dormían, me quedé despierta en la cocina, tomando té y planificando mi escape. Porque eso era exactamente lo que estaba planeando: escapar de mi propia familia antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes transcurrieron en una tensión creciente. Carlos había conseguido los papeles legales con la ayuda de un conocido que trabajaba en un notario. Los documentos eran complejos, llenos de términos legales que claramente esperaban que yo no entendiera. Es solo una formalidad, doña Guadalupe, insistía Carlos, para que todo esté en orden cuando nos mudemos. Pero mientras más presión ejercían, más claro se volvía para mí que tenía que actuar rápido. Una tarde, mientras fingía tomar la siesta, escuché una conversación telefónica de Esperanza que confirmó mis peores sospechas. Estaba hablando con alguien sobre el valor de la casa, sobre compradores potenciales, sobre la urgencia de cerrar la venta antes de que yo me pusiera difícil. Mi propia hija estaba planeando despojarme de mi patrimonio y hablar de mí como si fuera un obstáculo para sus planes. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente, mientras ellos estuvieran fuera, iba a poner en marcha un plan que cambiaría todo para siempre, porque había llegado el momento de demostrarles que esta viejita aún tenía muchas sorpresas guardadas. Al amanecer del día siguiente, desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Mientras preparaba mi café de olla como me había enseñado mi madre años atrás, comencé a recordar todas las veces que había puesto las necesidades de otros antes que las mías propias. Cuando Esperanza era pequeña y se enfermó de neumonía,
Trabajé turnos dobles en la fábrica textil para pagar los medicamentos caros que necesitaba. Cuando quiso estudiar contabilidad, vendí el terreno que José y yo habíamos comprado para construir una casa más grande, porque su educación era más importante que nuestros sueños. Durante su boda, gasté mis ahorros de 10 años para darle la celebración que merecía, porque quería que fuera el día más hermoso de su vida. Ahora, sentada en mi cocina a las 5 de la mañana, me di cuenta de que cada sacrificio había sido borrado de su memoria como si nunca hubiera ocurrido. En su mente, yo era simplemente una carga que había que manejar con la menor molestia posible. Esperanza se levantó una hora después y me encontró tomando mi segunda taza de café. «Mamá, madrugas mucho últimamente. ¿No puedes dormir?», me preguntó con una preocupación que sonaba ensayada. «Duermo perfectamente, hija. Solo que a mi edad uno aprecia más las mañanas tranquilas», respondí sin revelar mis verdaderos pensamientos. Durante el desayuno, Carlos anunció que había hablado con su amigo de Guadalajara y que la oferta de trabajo era mejor de lo esperado. «Doña Guadalupe, su amigo dice que conoce una residencia muy bonita cerca de donde viviríamos. Podríamos visitarla cuando vayamos a ver la ciudad». Ahí estaba otra vez, hablando de mí como si yo no estuviera presente, tomando decisiones sobre mi futuro sin consultarme. «No he dicho que vaya a mudarme con ustedes», respondí firmemente. Esperanza suspiró con esa exasperación que había perfeccionado durante años. «Mamá, ya hablamos de esto. No puedes quedarte aquí sola». María Elena, mi nieta, me miró con tristeza desde el otro lado de la mesa. Durante los últimos días, había notado que ella tampoco estaba feliz con los planes familiares, pero su opinión importaba aún menos que la mía en esta casa. «Abuela», me susurró cuando sus padres no estaban escuchando, «yo tampoco quiero irme. ¿No hay alguna forma de quedarnos?». Sus palabras me partieron el corazón, porque vi en sus ojos la misma desesperanza que yo sentía. «Mijita», le respondí suavemente, «a veces los adultos toman decisiones que no entendemos, pero siempre hay opciones. Solo hay que ser valientes para tomarlas». Después del desayuno, mientras Esperanza llevaba a los niños a la escuela y Carlos se quedó organizando papeles en su recámara, salí de la casa con mi bolsa y caminé hacia el centro del pueblo. Esta vez no iba al banco, sino a la oficina del licenciado Roberto Aguilar, el abogado que me había recomendado el licenciado Mendoza. Su oficina estaba en un edificio colonial cerca de la plaza principal, en el segundo piso arriba de una farmacia que había conocido desde que era joven. El licenciado Aguilar era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una manera calmada de hablar que me tranquilizó inmediatamente. «Doña Guadalupe», el licenciado Mendoza me comentó su situación. «Dígame exactamente qué está pasando». Durante la siguiente hora le conté todo. La presión para mudarme, los papeles que querían que firmara, las conversaciones que había escuchado sobre vender mi casa, el control que ejercían sobre mis decisiones diarias. Él tomó notas cuidadosamente y me hizo preguntas específicas sobre mis finanzas, mi estado de salud, mis deseos reales para el futuro. «Doña Guadalupe», me dijo al final de nuestra conversación, «usted está en una situación que vemos frecuentemente, familiares bien intencionados o no tan bien intencionados que asumen control sobre adultos mayores sin su consentimiento. Pero usted tiene derechos legales muy claros y, más importante, tiene opciones». Me explicó sobre testamentos, poderes notariales y la importancia de nunca firmar documentos bajo presión. También me habló sobre algo que no sabía que existía: residencias para adultos mayores, que eran como pequeñas comunidades donde las personas vivían independientemente, pero con servicios de apoyo cuando los necesitaran. ¿Eso existe aquí en México?, pregunté sorprendida. Por supuesto. Hay varias opciones, desde apartamentos independientes hasta comunidades completas diseñadas para personas de su edad que quieren mantener su autonomía. Tengo una amiga, la licenciada Carmen Soto, que administra una comunidad muy bonita aquí en el estado. ¿Le gustaría que coordinemos una visita? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Por primera vez en meses, estaba escuchando sobre opciones reales, alternativas que me permitirían mantener mi dignidad y mi independencia. Regresé a casa con la mente llena de posibilidades y el corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Esperanza me recibió con una actitud diferente, más ansiosa. «Mamá,
Carlos encontró un comprador interesado en la casa. Es una familia joven que está dispuesta a pagar un buen precio. ¿No te parece maravilloso? Las palabras salieron de su boca con una alegría forzada que no logró ocultar su nerviosismo. No he decidido vender la casa, respondí calmadamente. Pero mamá, si nos vamos a Guadalajara, ¿para qué la quieres? Es mejor venderla y usar ese dinero para establecernos bien en la nueva ciudad. Ahí estaba de nuevo la palabra nosotros, como si mis decisiones fueran automáticamente decisiones familiares. Esperanza, siéntate. Necesitamos hablar seriamente. Ella obedeció, pero pude ver la resistencia en su postura. Hija, esta casa es mi patrimonio, mi seguridad, mi hogar. No voy a venderla precipitadamente para facilitar una mudanza que no he autorizado. Su rostro cambió inmediatamente. Mamá, no seas egoísta. Piensa en el futuro de tus nietos. Esta oportunidad podría cambiar nuestras vidas. Y ahí estaba, usando a los niños como chantaje emocional, convirtiendo mi prudencia financiera en egoísmo familiar. Esa tarde, mientras fingía leer en la sala, escuché una conversación telefónica de Carlos que me confirmó mis peores sospechas. Estaba hablando con alguien sobre convencer a la vieja y sobre tener todo listo para cuando ella firme. Mencionó algo sobre no darle tiempo para consultar con nadie más y sobre presentarlo como una emergencia. Mi propio yerno estaba conspirando para despojarme de mi patrimonio y mi hija era su cómplice silenciosa o activa. Durante la cena, el ambiente estaba tenso. Carlos mencionó casualmente que su amigo necesitaba una respuesta definitiva sobre el trabajo antes del fin de semana. Es una oportunidad única, doña Guadalupe. Si no la tomamos ahora, puede que no vuelva a presentarse. Esperanza añadió que los niños estaban emocionados por la aventura de vivir en una ciudad grande, pero cuando miré a María Elena, vi que sus ojos contaban una historia diferente. Ella no estaba emocionada, estaba asustada y triste, exactamente como me sentía yo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, María Elena se acercó a ayudarme. Abuela, me susurró. Escuché a mis papás hablando anoche. Dijeron que si no aceptas mudarte, van a buscar la forma de que un doctor diga que no puedes cuidarte sola. Sus palabras me golpearon como un rayo. Estaban considerando declararme incompetente mentalmente si no accedía a sus planes. ¿Estás segura de lo que escuchaste, mijita? Sí, abuela. Papá dijo que conoce a un doctor que podría ayudarlos, y mamá dijo que sería por tu propio bien. Esa noche, acostada en mi cama, sentí miedo por primera vez en toda esta situación. Una cosa era presionarme para vender mi casa, otra, muy diferente, era planear declararme incapaz mentalmente. Si lograban eso, perdería todo control sobre mi vida, mi dinero, mis decisiones. Me convertiría en una prisionera legal de mi propia familia. Pero el miedo pronto se transformó en algo más poderoso: determinación férrea. No iba a permitir que me arrebataran mi dignidad sin luchar. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé al licenciado Aguilar desde el teléfono de doña Dolores. Licenciado, necesito acelerar todo lo que me propuso ayer. Creo que mi familia está planificando algo más grave de lo que pensaba. Su voz se volvió seria inmediatamente. Venga a mi oficina esta tarde. Vamos a preparar todos los documentos necesarios para protegerla legalmente. También llamé a la licenciada Carmen Soto sobre la comunidad para adultos mayores. ¿Podríamos coordinar una visita para hoy mismo? Es urgente. La licenciada Carmen resultó ser una mujer encantadora de unos 60 años que manejaba una comunidad llamada Jardines de la Esperanza a las afueras del pueblo. Cuando llegué ahí esa tarde, no podía creer lo que veían mis ojos. Era como un pequeño pueblo dentro del pueblo, con casitas individuales, jardines compartidos, una biblioteca, un centro de actividades y, lo más importante, personas de mi edad que se veían felices y activas. Doña Guadalupe, me explicó la licenciada Carmen mientras caminábamos por los senderos arbolados. Aquí las personas viven independientemente en sus propios espacios, pero tienen acceso a servicios de limpieza, comidas comunitarias, actividades recreativas y atención médica cuando la necesitan. Conocí a varias residentes durante mi visita. Doña Mercedes, una antigua maestra de escuela que había vendido su casa familiar para mudarse ahí después de que sus hijos se fueran a vivir al extranjero.
Fue la mejor decisión de mi vida, me contó mientras me mostraba su pequeño pero acogedor apartamento. Aquí tengo mi privacidad, pero también tengo amigas, actividades y la tranquilidad de saber que si necesito ayuda, siempre hay alguien disponible. Conocí también a don Aurelio, un viudo de 75 años que había llegado ahí después de que su familia intentara internarlo en un asilo. Mis hijos pensaban que ya no podía cuidarme solo, me contó con una sonrisa. Pero aquí demuestro todos los días que tenía razón al defender mi independencia. Durante el recorrido, la licenciada Carmen me explicó los costos, que eran razonables y muy inferiores a lo que yo gastaba manteniendo mi casa grande. También me habló sobre la lista de espera, que normalmente era de varios meses, pero había una casita que se desocuparía la próxima semana porque la residente se mudaba con una hija a Mérida. Si usted está interesada, podríamos hacer los arreglos inmediatamente. Sé que su situación requiere una solución rápida. Regresé a casa esa tarde transformada. Ya no era la abuela confundida que no sabía qué hacer con su vida. Era una mujer con un plan concreto, con opciones reales, con esperanza renovada. Esperanza me recibió con nerviosismo evidente. «Mamá, ¿dónde andabas todo el día? Carlos está preocupado porque necesitamos tu respuesta sobre los papeles». Su tono había cambiado de suplicante a demandante, como si mi tiempo de consideración hubiera expirado. «He estado tomando mis propias decisiones sobre mi futuro», respondí con una calma que no sentía. «¿Qué quiere decir eso?», preguntó Carlos, apareciendo en la sala. «Quiere decir que no voy a firmar ningún papel para vender esta casa, no me voy a mudar a Guadalajara, y no voy a permitir que ustedes tomen decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento». El silencio que siguió fue pesado y tenso. Esperanza y Carlos intercambiaron miradas que confirmaron que habían estado coordinando sus estrategias sin incluirme. «Mamá», dijo Esperanza con una voz que intentaba sonar razonable, pero sonaba desesperada. «Estás cometiendo un error terrible. A tu edad necesitas que la familia te cuide. No puedes vivir sola indefinidamente». Carlos añadió: «Doña Guadalupe, entendemos que este cambio da miedo, pero piense en lo que es mejor para todos. Su casa requiere mantenimiento que usted ya no puede manejar. En Guadalajara tendríamos mejores oportunidades y usted estaría segura con nosotros». Pero yo ya había escuchado esos argumentos demasiadas veces y ahora sabía que detrás de cada preocupación había un interés económico. «Mi decisión está tomada», declaré firmemente. «Ustedes son libres de mudarse a donde quieran, pero yo me quedo aquí». El rostro de Carlos se endureció. «¿Y cómo planea mantenerse? ¿Cómo va a pagar los gastos de esta casa tan grande? ¿Qué va a hacer cuando se enferme y no haya nadie para cuidarla?». En ese momento, María Elena bajó las escaleras y se detuvo al escuchar la conversación. Miguel estaba en la sala jugando videojuegos, aparentemente ajeno al drama familiar que se desarrollaba, pero yo sabía que los niños siempre escuchan más de lo que los adultos creen. «Abuela», María Elena se acercó a mí, «¿es cierto que no vienes con nosotros?». Su voz tenía una mezcla de tristeza y algo que no había escuchado antes. «Respeto». «Sí, mijita», le respondí tomando sus manos. «Voy a quedarme aquí, pero eso no significa que no nos vamos a ver. Ustedes siempre van a ser mis nietos, sin importar dónde vivan». Esperanza intervino bruscamente. «Mamá, no llenes la cabeza de los niños con ideas falsas. Si nos vamos a Guadalajara, las visitas van a ser muy complicadas». Y ahí estaba, usando a los nietos como chantaje emocional otra vez, amenazando con cortar mi relación con ellos si no obedecía sus planes. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé en la cocina escribiendo una carta que nunca pensé que tendría que escribir. Era una carta para mis nietos, explicándoles que los amaba profundamente, pero que necesitaba mantener mi dignidad y mi independencia. Les expliqué que ser adulto mayor no significaba perder el derecho a tomar decisiones sobre la propia vida, y que esperaba que cuando ellos fueran grandes recordaran esta lección. Al terminar la carta, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por la familia que estaba perdiendo, liberación por la vida que estaba recuperando. Mañana hablaría con el licenciado Aguilar para finalizar los documentos legales que me protegerían y con la licenciada Carmen para asegurar mi lugar en Jardines de la Esperanza. Por primera vez en meses, tenía control sobre mi destino.
Pero mientras apagaba las luces y me dirigía a mi recámara, escuché voces susurrando en el cuarto de Esperanza y Carlos. No pude distinguir las palabras, pero el tono era urgente, conspirador. Sabía que mañana traerían artillería más pesada para tratar de cambiar mi decisión. Lo que no sabían era que su viejita manipulable había dejado de existir para siempre. A las 5 de la mañana, mientras toda la casa dormía, comencé la transformación más importante de mi vida. Me vestí con mi mejor vestido azul marino, el mismo que había usado para la graduación de Esperanza hace tantos años, y salí silenciosamente de la casa. El aire fresco de la madrugada me llenó los pulmones, mientras caminaba hacia el centro del pueblo con pasos firmes y decididos. Hoy era el día en que Guadalupe Hernández Morales dejaría de ser víctima para convertirse en arquitecta de su propio destino. Mi primera parada fue la oficina del licenciado Aguilar, quien me había citado temprano para evitar cualquier interferencia familiar. Doña Guadalupe me recibió con una sonrisa cálida pero seria. Espero que haya dormido bien, porque hoy vamos a asegurar su futuro. Durante las siguientes 2 horas, firmamos documentos que establecían claramente mi capacidad mental, mi derecho a tomar decisiones independientes y mi voluntad expresa de que ningún familiar pudiera tomar control de mis bienes o decisiones médicas sin mi consentimiento explícito por escrito. Este documento, me explicó mientras me mostraba un papel oficial con sellos y firmas, certifica que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Si alguien intenta declararla incompetente, tendrán que probar lo contrario ante un juez, y este documento será evidencia muy fuerte a su favor. También preparamos un poder notarial limitado para la licenciada Carmen Soto, autorizándola únicamente a actuar en mi nombre para asuntos relacionados con mi mudanza a Jardines de la Esperanza, pero sin acceso a mis cuentas bancarias o propiedades. La segunda parada fue el banco, donde el licenciado Mendoza me ayudó a reorganizar mis finanzas de manera estratégica. Abrimos una cuenta nueva en una sucursal diferente, donde transferimos la mayoría de mis ahorros. Doña Guadalupe me explicó con la experiencia de quien había visto situaciones similares. Es importante que mantenga control total de sus recursos. Esta nueva cuenta estará únicamente a su nombre, sin beneficiarios ni firmas adicionales. Su familia no tendrá forma de acceder a estos fondos. Regresé a casa a las 10 de la mañana para encontrar un ambiente de tensión que se podía cortar con cuchillo. Esperanza estaba en la cocina preparando el desayuno con movimientos bruscos que delataban su frustración. Carlos caminaba de un lado a otro en la sala, hablando por teléfono en voz baja. María Elena estaba sentada en las escaleras con expresión preocupada, mientras Miguel jugaba videojuegos con el volumen más alto de lo normal, como si quisiera bloquear la tensión familiar. «Mamá», Esperanza me confrontó en cuanto entré. «¿Dónde andabas tan temprano? Carlos te estuvo buscando para hablar sobre una propuesta nueva». Su tono había perdido cualquier pretensión de cariño maternal y sonaba directamente acusatorio. «Estaba resolviendo mis asuntos personales», respondí con una calma que parecía irritarla aún más. «¿Qué asuntos personales? A tu edad, todos tus asuntos deberían ser asuntos familiares». Carlos colgó el teléfono y se acercó con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Doña Guadalupe, tengo buenas noticias. Hablé con mi amigo de Guadalajara y me dijo que pueden esperarnos una semana más. También encontré un comprador para la casa que está dispuesto a pagar 30% más del precio que habíamos pensado. ¿No le parece maravilloso?». Era su última carta. Aumentar la presión económica para que la oferta fuera irresistible. «No me parece maravilloso, porque no voy a vender mi casa», respondí sin alterarme. «Ya les dije ayer cuál es mi decisión». Carlos intercambió una mirada con Esperanza, y supe que habían preparado una estrategia nueva durante sus susurros nocturnos. «Doña Guadalupe», su tono cambió a uno más serio. «Hablamos con un doctor, el doctor Francisco Morales, y él está preocupado por su comportamiento reciente. Dice que estos cambios repentinos de decisión y esta terquedad pueden ser señales de deterioro mental». Mi sangre se enfrió, pero por fuera mantuve la compostura. Habían comenzado a ejecutar el plan que María Elena había escuchado. «¿Qué doctor? Yo no he hablado con ningún doctor Morales». Esperanza intervino. «Mamá, el doctor Morales es amigo de Carlos.
Le contamos sobre tu comportamiento extraño últimamente, y él dijo que deberíamos llevarte a una evaluación. Es por tu propio bien. Ahí estaba la frase mágica que justificaba cualquier abuso. Por tu propio bien. Mi comportamiento no ha sido extraño, declaré firmemente. He estado tomando decisiones informadas sobre mi vida, consultando con profesionales calificados y ejerciendo mis derechos como adulta mayor competente. Si eso les parece extraño, el problema no soy yo. Carlos se endureció visiblemente. Doña Guadalupe, usted no puede tomar decisiones tan importantes sin consultar con la familia. Rechazar una oportunidad como esta, negarse a mudarse cuando es lo más conveniente, actuar de manera tan egoísta, eso no es normal en usted. En ese momento, María Elena bajó las escaleras y se acercó a mí. Abuela, ¿estás bien? Mis papás han estado muy preocupados. Su pregunta era genuina, llena del amor que una nieta puede sentir por su abuela, pero también pude ver la confusión en sus ojos. Sus padres habían estado trabajando en ella, sembrando dudas sobre mi estado mental. Estoy perfectamente bien, mijita, le respondí tomando sus manos. Solo estoy tomando decisiones importantes sobre mi futuro, como hacen todos los adultos. Durante el almuerzo, el ambiente se volvió aún más tenso. Carlos mencionó casualmente que había hecho una cita con el doctor Morales para el día siguiente. Es solo una consulta rutinaria, doña Guadalupe, para que todos estemos tranquilos sobre su salud. Esperanza añadió, sí, mamá. Después de todo, han pasado meses desde tu último chequeo médico. Era una emboscada perfectamente coordinada, disfrazada de preocupación familiar. No voy a ir a ninguna cita que yo no haya autorizado, declaré categóricamente. Mi salud es mi responsabilidad, y si necesito atención médica, yo misma contactaré a mi doctor de confianza. Carlos forzó una sonrisa condescendiente. Doña Guadalupe, entienda que solo queremos asegurarnos de que esté bien. Si no hay nada de qué preocuparse, la consulta lo confirmará. Era la trampa perfecta. Si me negaba, parecería que tenía algo que ocultar. Si aceptaba, estaría validando su autoridad para tomar decisiones médicas por mí. Esa tarde, mientras fingía tomar la siesta, escuché una conversación telefónica de Carlos que confirmó mis peores temores. Estaba hablando con el tal doctor Morales, coordinando los detalles de la evaluación. Doctor, necesitamos que encuentre algo. Cualquier cosa que justifique que no puede vivir sola. Cambios de humor, confusión, deterioro cognitivo, lo que sea necesario para que podamos obtener la tutela. Sí, entiendo que tiene que ser convincente. Por supuesto, esto quedará entre nosotros. Mi corazón latió con fuerza, pero no de miedo, sino de indignación. Estaban conspirando con un médico corrupto para fabricar evidencia de incompetencia mental. Era peor de lo que había imaginado, pero también me confirmó que había tomado las decisiones correctas al protegerme legalmente. Silenciosamente, saqué mi teléfono celular y grabé parte de la conversación. El licenciado Aguilar me había aconsejado documentar cualquier intento de manipulación. Cuando Carlos terminó su llamada, salí de mi cuarto y me dirigí directamente a él. Carlos, acabo de escuchar tu conversación telefónica. Sé exactamente lo que están planeando. Su rostro se puso pálido inmediatamente. Doña Guadalupe, no sé de qué habla. Estás conspirando con un médico para declararme incompetente mentalmente. Eso es fraude, abuso de adulto mayor y varios delitos más. Esperanza apareció corriendo desde la cocina. Mamá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, respondí con una voz firme que no había usado en años, es que su esposo está tratando de cometer fraude para robar mi patrimonio, y aparentemente tú eres su cómplice. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Esperanza miró a Carlos con ojos que mezclaban sorpresa y pánico. Carlos, ¿qué está diciendo mi mamá? Él trató de recuperar la compostura. Esperanza, tu mamá está confundida. Obviamente esto confirma que necesita ayuda profesional. Pero yo ya no era la abuela confundida que podrían manipular. Saqué mi teléfono y reproduje parte de la grabación. La voz de Carlos llenó la sala. Oh, necesitamos que encuentre algo, cualquier cosa que justifique que no puede vivir sola. El silencio que siguió fue devastador. Esperanza se quedó con la boca abierta, mirando a su esposo como si fuera un extraño. María Elena, que había bajado al escuchar las voces altas, se quedó paralizada en las escaleras. Guadalupe,
Carlos trató de explicar, pero lo interrumpí. No hay explicación para lo que acabas de escuchar. Estás intentando destruir mi vida para beneficio económico tuyo. Me dirigí a Esperanza, cuyo rostro mostraba una mezcla de shock y vergüenza. Esperanza, ¿sabías de esto? Ella tartamudeó. Mamá, nosotros solo pensamos que sería mejor. Su respuesta me lo confirmó todo. Ambos estaban involucrados en la conspiración. En ese momento, tomé la decisión que cambiaría todo. Esta conversación ha terminado. Mañana temprano me voy de esta casa. Ustedes tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir. El impacto de mis palabras fue inmediato. Carlos se puso de pie bruscamente. Usted no puede echarnos. Esta es nuestra casa también. Hemos vivido aquí 2 años. Esta casa está a mi nombre únicamente, respondí con calma helada. Ustedes han vivido aquí como invitados, y los invitados que conspiran contra el anfitrión pierden su bienvenida. Esperanza comenzó a llorar. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Los niños. Piensa en los niños. Una vez más, usando a mis nietos como chantaje emocional. Estoy pensando en los niños, respondí firmemente. Estoy pensando en qué ejemplo les estoy dando si permito que sus padres me roben y me humillen. Estoy pensando en enseñarles que las personas mayores merecen respeto, no abuso. María Elena bajó las escaleras lentamente, con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿es cierto que papá quería lastimarte? Su pregunta inocente cortó el aire como un cuchillo. Carlos trató de acercarse a ella. Mijita, no es como suena. Pero María Elena se alejó de él y vino hacia mí. Abuela, yo no sabía. Lo siento mucho. La abracé fuertemente, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con la comprensión de que su padre había intentado hacer algo terrible. Miguel finalmente apagó su videojuego y se acercó al grupo, confundido por la tensión que llenaba la casa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo mundo está llorando? Esperanza trató de controlarse para responderle, pero las palabras no salían. Era yo quien tuvo que explicarle a mi nieto de 12 años que a veces los adultos toman decisiones muy malas que lastiman a la gente que aman. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias más importantes en silencio, Carlos tocó la puerta de mi cuarto. Doña Guadalupe, necesitamos hablar. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia. Sé que lo que escuchó suena mal, comenzó, pero tiene que entender nuestra situación. Tenemos deudas, problemas económicos, y pensamos que mudarnos a Guadalajara sería un nuevo comienzo para todos. Su explicación sonaba ensayada, calculada para generar lástima. Carlos, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Tu situación económica no justifica intentar robar mi patrimonio. Tu necesidad de un nuevo comienzo no te da derecho a destruir mi estabilidad. Y más importante, nada justifica conspirar para declararme mentalmente incompetente. Él bajó la cabeza, finalmente confrontado con la magnitud de lo que había intentado hacer. ¿Hay alguna posibilidad de que reconsidere?, preguntó con voz derrotada. ¿Alguna forma de arreglar esto? Lo miré por un largo momento, recordando al joven que había llegado a nuestra familia hace casi 20 años, nervioso pero respetuoso, enamorado de mi hija y lleno de promesas sobre el futuro que construirían juntos. Ese joven había desaparecido, reemplazado por un hombre dispuesto a destruir a una anciana por dinero. La única forma de arreglar esto, le dije finalmente, habría sido no intentarlo nunca. Rompiste algo que no se puede reparar, la confianza. Y sin confianza no puede haber familia. Carlos salió de mi cuarto sin decir otra palabra, y yo continué empacando con el corazón pesado pero la conciencia tranquila. Cerca de medianoche, Esperanza tocó suavemente la puerta. Entró con los ojos hinchados de llorar y se sentó en la orilla de mi cama. Mamá, su voz era apenas un susurro. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Era la pregunta que había estado esperando. La última oportunidad para salvar algo de nuestra relación. Esperanza, le respondí con toda la honestidad que pude reunir. Durante 45 años te amé, te cuidé, te sacrifiqué todo por ti. Te di la mejor educación que pude costear, la boda de tus sueños, apoyo cuando lo necesitaste y en los últimos 2 años, un hogar cuando lo perdiste. Lo único que necesitaba a cambio era respeto y amor.
En lugar de eso, recibí manipulación y conspiración para robarme mi dignidad y mi patrimonio. Ella sollozó silenciosamente. Mamá, yo no quería lastimarte. Todo se salió de control. Carlos dijo que sería temporal, que solo necesitábamos asegurar el futuro de los niños. Esperanza, la interrumpí suavemente. Elegiste creer las mentiras de tu esposo por encima del bienestar de tu madre. Elegiste el dinero por encima del amor. Esas decisiones tienen consecuencias. ¿No hay perdón posible?, me preguntó con desesperación. El perdón es posible, respondí después de una larga pausa. Pero la confianza destruida no se reconstruye fácilmente. Y yo ya no tengo tiempo en mi vida para relaciones basadas en el miedo y la vigilancia constante. Esperanza se quedó sentada en silencio durante varios minutos, finalmente comprendiendo que había perdido algo irreemplazable. Cuando amaneció, yo ya estaba lista. Había empacado una maleta con lo esencial y organizado para que una empresa de mudanzas recogiera el resto de mis pertenencias importantes durante la semana. La licenciada Carmen llegaría a las 8 para llevarme a Jardines de la Esperanza, donde comenzaría mi nueva vida. María Elena me ayudó a bajar mi maleta, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Abuela», me dijo mientras esperábamos en la sala, «¿me vas a permitir visitarte?» «Por supuesto, mijita. Tú no tienes culpa de las decisiones de tus padres. Siempre serás mi nieta, y siempre tendrás un lugar en mi corazón». Miguel se acercó tímidamente. «Abuela, ¿estás enojada conmigo también?» Lo abracé fuertemente. «Nunca, mijito. Ustedes son lo único bueno que sale de esta situación». Cuando la camioneta de la licenciada Carmen se detuvo frente a la casa, me levanté con dignidad renovada. Esperanza y Carlos estaban en la puerta, viendo cómo la mujer que habían tratado de controlar tomaba control total de su destino. «Guadalupe», Carlos hizo un último intento. «Espero que algún día pueda perdonarnos». Lo miré una última vez y respondí. «Yo espero que algún día ustedes puedan perdonarse a sí mismos». Subí a la camioneta sin mirar atrás, dejando atrás no solo una casa, sino una versión de mí misma que había aceptado ser tratada como menos de lo que valía. Mientras nos alejábamos por la calle donde había vivido durante 40 años, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Libertad completa para decidir quién quería ser en los años que me quedaban por vivir. La primera semana en Jardines de la Esperanza fue como despertar de una pesadilla que había durado 2 años. Mi casita tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural, un pequeño jardín donde planté las flores que siempre me habían gustado, y por primera vez en mucho tiempo, un silencio lleno de paz en lugar de tensión. La licenciada Carmen me ayudó con los trámites finales y me presentó a mis nuevas vecinas, mujeres de mi edad que se habían convertido en una familia elegida después de experiencias similares con familias biológicas difíciles. Doña Mercedes se convirtió en mi primera amiga verdadera en años. Durante nuestras caminatas matutinas por los senderos de la comunidad, me contó su historia. 3 hijos que vivían en Estados Unidos y que la visitaban una vez al año, llevándola a restaurantes caros durante una semana para luego desaparecer otros 11 meses. «Guadalupe», me dijo una mañana mientras desayunábamos juntas en el comedor comunitario. «Cuando llegué aquí hace 3 años, pensé que era el final de mi vida. Resultó ser el comienzo de la mejor parte. Mi rutina nueva incluía clases de pintura los martes y jueves, grupo de lectura los miércoles, y los viernes ayudaba en la cocina comunitaria preparando comidas especiales. Descubrí que tenía talento para la acuarela, algo que nunca había explorado durante los años dedicados a cuidar a otros. Mis primeras pinturas eran flores silvestres y paisajes de mi infancia, pero gradualmente comencé a pintar retratos de las mujeres fuertes que me rodeaban en mi nueva comunidad. Durante esas primeras semanas, mi teléfono sonaba constantemente. Esperanza llamaba varias veces al día, alternando entre súplicas desesperadas y reproches amargos. «Mamá, los niños te extrañan terriblemente», era su línea de ataque favorita. «María Elena llora todas las noches preguntando cuándo vas a regresar». Pero cuando hablé directamente con mi nieta, descubrí una historia diferente. «Abuela», me confesó durante una de nuestras conversaciones telefónicas, «sí te extraño, pero entiendo por qué te fuiste. Mis papás han estado peleando mucho desde que te fuiste,
Y mamá dice que todo es tu culpa. Carlos también intentó contactarme, usando diferentes estrategias cada vez. Primero fueron disculpas elaboradas sobre cómo había malinterpretado sus intenciones. Luego vinieron las amenazas veladas sobre cómo mi abandono familiar podría afectar mi relación con mis nietos. Finalmente, intentó el chantaje emocional directo. Doña Guadalupe, Esperanza está muy deprimida. Ha perdido peso, no duerme bien. ¿No le importa lo que le está haciendo a su propia hija? Era increíble cómo había logrado convertir su propia traición en algo que yo les estaba haciendo a ellos. El momento de verdad llegó 3 semanas después de mi partida, cuando la licenciada Carmen me informó que había recibido una visita de un investigador social. Doña Guadalupe, su familia presentó una denuncia alegando que usted fue víctima de influencia indebida para abandonar su hogar. Dicen que alguien la manipuló para tomar decisiones que van contra sus mejores intereses. Era el último recurso de Carlos y Esperanza. Usar el sistema legal para forzar mi regreso, presentándome como una anciana manipulada por extraños. El investigador, licenciado Antonio Guerrero, resultó ser un hombre profesional de unos 40 años que había visto muchos casos de abuso familiar disfrazado de preocupación. Durante nuestra entrevista de 2 horas, revisó todos los documentos que había preparado con el licenciado Aguilar, escuchó las grabaciones que había hecho de las conversaciones conspiradoras y visitó mi casita para evaluar mis condiciones de vida actuales. Señora Hernández, me dijo al final de su investigación, su familia alega que usted fue coaccionada para abandonar su hogar. ¿Es esto cierto? Licenciado Guerrero, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Fui coaccionada durante 2 años para entregar mi casa, mi dinero y mi autonomía a personas que veían mi edad como una oportunidad para enriquecerse. Lo único que hice fue escapar de esa coacción. Le mostré la grabación de Carlos coordinando con el médico corrupto. Le expliqué sobre la presión constante para vender mi casa y le describí el plan para declararme incompetente mentalmente. Su expresión cambió de profesional neutral a indignación contenida. Señora Hernández, basado en mi investigación, su familia es quien debería estar siendo investigada por abuso de adulto mayor, no usted por ejercer su derecho a la autodeterminación. Su informe oficial cerró el caso definitivamente a mi favor, pero también abrió una investigación contra Carlos por intento de fraude y conspiración. La justicia, aunque tardía, finalmente estaba llegando. 1 mes después de mi partida, María Elena logró convencer a Esperanza de que la trajera a visitarme. Cuando vi llegar el carro familiar a la entrada de Jardines de la Esperanza, mi corazón se llenó de emociones contradictorias. María Elena corrió hacia mí en cuanto se bajó del auto, y la abracé como si no la hubiera visto en años en lugar de semanas. Esperanza caminó lentamente hacia nosotras, claramente incómoda y nerviosa. «Mamá», me dijo cuando finalmente llegó hasta donde estábamos, «necesitamos hablar». Su apariencia había cambiado notablemente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa se veía descuidada. Las consecuencias de sus decisiones finalmente se estaban manifestando físicamente. «Por supuesto, Esperanza. ¿Quieres que caminemos por el jardín?» Dejamos a María Elena explorando el área de juegos que la comunidad había construido para las visitas de nietos, y nos dirigimos hacia los senderos sombreados. «Mamá, cometí un error terrible», comenzó Esperanza en cuanto estuvimos solas. «Carlos me convenció de que lo que estábamos haciendo era por tu propio bien, pero ahora veo que estaba equivocada». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esta conversación muchas veces. «¿Qué parte específicamente considerarías un error?», pregunté, queriendo escuchar si realmente entendía la magnitud de lo que habían intentado hacer. «Todo», respondió con lágrimas en los ojos. «Tratar de forzarte a vender la casa, presionarte para mudarte con nosotros, el asunto del doctor, todo fue un error terrible. Era un comienzo, pero aún sentía que estaba minimizando lo ocurrido. Esperanza, no fueron errores. Fueron decisiones calculadas para apropiarse de mi patrimonio. Los errores son accidentales. Esto fue intencional». Caminamos en silencio durante varios minutos antes de que ella hablara nuevamente. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿habría alguna posibilidad de que regresaras a casa? Te prometo que todo sería diferente. Carlos aprendió su lección. Yo aprendí la mía.
Era la súplica que había estado esperando, pero ya no tenía el poder de manipularme como antes. Esperanza, le respondí deteniéndome para mirarla directamente a los ojos. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que tenía que irme? Ella negó con la cabeza. Fue cuando escuché a Carlos planeando con ese doctor para declararme incompetente mentalmente. En ese momento entendí que ustedes estaban dispuestos a destruir mi dignidad, mi reputación y mi libertad por dinero. Eso no es algo que se olvida con promesas. Su rostro se descompuso completamente. Mamá, yo no sabía los detalles de lo que Carlos estaba planeando. Cuando me enteré completamente, me horroricé. ¿Te horrorizaste lo suficiente como para detenerlo? ¿Te horrorizaste lo suficiente como para defenderme? ¿O te horrorizaste solo cuando se dieron cuenta de que había escapado de su trampa? Mi pregunta la dejó sin respuesta, porque ambas sabíamos la verdad. Regresamos hacia donde estaba María Elena, quien había estado observando a un grupo de señoras jugando dominó en una de las terrazas comunitarias. «Abuela», me dijo emocionada, «estas señoras son muy divertidas. Doña Mercedes me enseñó a jugar y gané 2 partidas». Ver la alegría natural de mi nieta en este ambiente me confirmó que había tomado la decisión correcta. Aquí ella podía conocer a su abuela real, no a la versión disminuida que había sido en mi casa anterior. Antes de irse, Esperanza hizo un último intento. «Mamá, los niños realmente te necesitan. Miguel no entiende por qué su abuela se fue y María Elena está muy confundida sobre toda la situación familiar». Era el chantaje emocional de siempre. Pero esta vez yo tenía una respuesta diferente. Los niños pueden visitarme aquí cuando quieran. De hecho, aquí pueden conocer a una abuela que no está constantemente estresada por conflictos familiares. Pueden ver a una mujer mayor que eligió su dignidad por encima de la comodidad familiar. María Elena se acercó a mí antes de subirse al auto. «Abuela, ¿puedo venir a visitarte el próximo fin de semana? Me gusta este lugar. Las señoras de aquí sonríen mucho más que las personas en casa». Sus palabras inocentes fueron como un diagnóstico perfecto de la diferencia entre mi vida anterior y actual. «Por supuesto, mijita. Puedes venir cuando quieras». Durante las semanas siguientes, las visitas de mis nietos se volvieron regulares. María Elena venía los sábados por la tarde y a veces se quedaba a cenar en el comedor comunitario. Miguel tardó más en adaptarse, pero eventualmente comenzó a disfrutar las visitas, especialmente cuando descubrió que don Aurelio había sido mecánico y sabía todo sobre motores. Esperanza los traía y se quedaba brevemente, pero nuestras conversaciones se limitaban a cortesías superficiales. La confianza rota no se reparaba con el tiempo solamente. Carlos dejó de intentar contactarme después de que el licenciado Aguilar le envió una carta formal amenazando con acciones legales si continuaba el acoso. Esperanza me contó durante una de las visitas que habían tenido que mudarse a un apartamento más pequeño porque no podían mantener los gastos de la casa grande sin mi contribución financiera. «Mamá», me dijo con amargura mal disimulada, «todo habría sido más fácil si hubieras considerado mudarte con nosotros como planeamos originalmente». Su comentario reveló que aún no entendía completamente la situación. «Esperanza», le respondí calmadamente, «todo habría sido más fácil si ustedes hubieran respetado mi autonomía y mis decisiones desde el principio. Todo habría sido más fácil si hubieran visto en mí a una persona con derechos en lugar de un recurso para explotar». Ella se quedó callada, finalmente confrontando la realidad de que sus problemas actuales eran consecuencia directa de sus propias decisiones. 3 meses después de mi partida, recibí una visita inesperada. Doña Dolores, mi antigua vecina, había manejado hasta Jardines de la Esperanza para verme. «Guadalupe», me dijo mientras tomábamos té en mi pequeña sala, «tenía que venir a decirte que tomaste la decisión correcta. Después de que te fuiste, toda la cuadra se enteró de lo que realmente estaba pasando». Esperanza le contó a varias vecinas su versión, pero era obvio que estaba omitiendo partes importantes de la historia. Dolores me contó que la casa había sido puesta en venta finalmente, pero no encontraban compradores al precio que querían. «Están desesperados por vender», me explicó. «Carlos consiguió trabajo en una fábrica, pero el salario es mucho menor de lo que esperaban». Esperanza tuvo que buscar trabajo también, por primera vez en años. Era información que no me generaba alegría, pero sí me confirmaba que las consecuencias naturales de sus decisiones se estaban manifestando.
¿Te arrepientes de haberte ido?, me preguntó Dolores directamente. Era una pregunta que me habían hecho varias personas, y mi respuesta siempre era la misma. Me arrepiento de haber necesitado irme. Me arrepiento de que mi propia familia me pusiera en una posición donde elegir mi dignidad significara perder la cercanía con mis nietos. Pero no me arrepiento de haberme ido. Fue la única decisión que me permitía conservar el respeto por mí misma. 6 meses después de mi partida, María Elena me hizo una pregunta que había estado esperando. Abuela, ¿por qué mis papás hicieron lo que hicieron? ¿Realmente querían lastimarte? Era una pregunta compleja de responder a una adolescente sobre sus propios padres. Mijita, le dije después de pensarlo cuidadosamente, creo que tus papás se convencieron de que lo que estaban haciendo era lo mejor para todos. A veces, cuando las personas están desesperadas o asustadas por su futuro, toman decisiones que no tomarían normalmente. Pero eso no hace que esas decisiones sean correctas. ¿Los perdonas?, me preguntó con la curiosidad directa de los jóvenes. Estoy en proceso de perdonarlos, respondí honestamente. El perdón es algo que hago por mi propia paz, no porque ellos lo merezcan. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa permitir que me lastimen otra vez. Era una lección importante que quería que ella aprendiera, que el amor propio y el perdón podían coexistir. Durante esa misma visita, María Elena me hizo otra pregunta que me llenó de orgullo. Abuela, ¿me enseñarías a pintar? Quiero aprender a hacer cosas hermosas como tú. Ver a mi nieta interesada en desarrollar sus propios talentos creativos me recordó por qué había luchado tanto por mantener mi independencia. Aquí, en mi nueva vida, podía ser una influencia positiva, una abuela que demostraba que las mujeres mayores podían crear, crecer y elegir su propia felicidad. 1 año después de mi partida, recibí una carta de esperanza que era diferente a todas las anteriores. No contenía súplicas para que regresara, ni reproches por mi decisión. Era una carta de reconocimiento y disculpa genuina. Mamá, escribió, he tenido 1 año entero para reflexionar sobre lo que pasó. Entiendo ahora que lo que Carlos y yo hicimos fue abuso, no amor. Entiendo que tú no nos abandonaste. Nosotros te traicionamos primero. La carta continuaba. He estado viendo a una psicóloga para entender cómo llegué al punto de participar en algo tan cruel contra mi propia madre. Ella me ayudó a ver que había perdido mi propia identidad en el matrimonio, y que cuando Carlos propuso sus planes, yo estaba tan desesperada por agradarle que dejé de pensar como hija y como persona moral. Era la primera vez que Esperanza asumía responsabilidad completa por sus acciones sin culpar completamente a Carlos. No espero que me perdones, continuaba la carta, y no espero que regreses. Solo quiero que sepas que he aprendido de mis errores y que estoy criando a tus nietos para que entiendan que lo que hicimos estuvo mal. María Elena ya lo entiende, y Miguel está comenzando a comprender también. Ellos te aman y te respetan por haber tenido el valor de defender tu dignidad. La carta terminaba con una frase que me conmovió profundamente. Mamá, gracias por enseñarme, aunque fue de la manera más dolorosa posible, que las mujeres de cualquier edad merecen respeto y que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiquemos nuestra dignidad. Era la carta que había estado esperando sin saberlo, la confirmación de que mi decisión había tenido un impacto educativo no solo en mis nietos, sino también en mi propia hija. Esa noche, sentada en mi pequeño jardín bajo las estrellas, reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido la ilusión de una familia unida, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que podía cuidar de mí misma, la alegría de amistades genuinas y la satisfacción de saber que había defendido mis principios cuando más importaba. No todos los finales son felices en el sentido tradicional, pero algunos finales son justos, y la justicia a veces es más importante que la felicidad. 2 años después de mi partida, desperté en mi casita de Jardines de la Esperanza con la misma sensación de paz que había experimentado cada mañana desde mi llegada. A los 74 años, había descubierto que la vejez no tenía que ser sinónimo de dependencia o resignación. Mientras preparaba mi café de olla y observaba los colibríes que visitaban mi jardín cada amanecer, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta este momento de serenidad completa. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual sagrado. Después del café, regaba mis plantas de Jamaica y hierbabuena,
que había logrado cultivar en macetas alrededor de mi pequeña terraza. Luego caminaba por los senderos de la comunidad, saludando a mis vecinas que también madrugaban para aprovechar el aire fresco. Doña Mercedes y yo habíamos establecido una tradición de desayunar juntas los martes y viernes, compartiendo historias de nuestras vidas pasadas y planes para nuestros días futuros. Guadalupe me había dicho la semana anterior mientras compartíamos molletes caseros en su pequeño comedor: ¿te imaginas si nos hubieran dicho hace 5 años que estaríamos tan contentas viviendo independientemente a nuestra edad? Su pregunta me hizo sonreír porque reflejaba exactamente lo que yo sentía. Habíamos roto todos los estereotipos sobre lo que se suponía que debía ser la vida de una mujer mayor en México. Mis clases de pintura habían evolucionado de afición a pasión genuina. La maestra, una artista local llamada profesora Catalina Ruiz, había quedado tan impresionada con mi progreso que me había sugerido participar en una exposición comunitaria. Doña Guadalupe me había dicho durante nuestra última sesión: sus acuarelas tienen una profundidad emocional que solo viene de la experiencia vivida. Estas pinturas cuentan historias importantes. La idea de exponer mi arte públicamente me emocionaba y me aterrorizaba a la vez. Los miércoles por la tarde coordinaba el grupo de lectura, donde discutíamos libros que iban desde novelas contemporáneas hasta biografías de mujeres históricas que habían desafiado las expectativas de su época. Había elegido específicamente biografías de mujeres como Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos, porque quería que las otras residentes vieran ejemplos de mujeres mexicanas que habían forjado sus propios caminos. La edad no determina nuestro valor, había comentado doña Aurora durante nuestra discusión sobre Frida, y estas mujeres lo demostraron hasta el final de sus vidas. Las visitas de mis nietos se habían convertido en la alegría más pura de mi nueva existencia. María Elena, ahora de 18 años, venía cada sábado sin falta. Durante estos 2 años había florecido de una adolescente confundida a una joven mujer con opiniones firmes sobre la justicia y el respeto familiar. «Abuela», me había dicho el sábado anterior, mientras pintábamos juntas en mi terraza, «cuando tenga mi propia familia, quiero recordar siempre esta lección, que amar a alguien significa respetar sus decisiones, no controlar su vida». Miguel había tardado más en procesar los eventos familiares, pero a los 14 años finalmente entendía por qué había tomado la decisión de irme. Durante su última visita, me había hecho una pregunta que me llenó de orgullo. «Abuela, ¿cómo supiste que tenías que defenderte? ¿Cómo supiste que era más importante tu dignidad que mantener la paz familiar?». Era una pregunta profunda viniendo de un adolescente, y me confirmó que las lecciones que había querido enseñar estaban siendo comprendidas. «Mijito», le había respondido mientras caminábamos por el jardín comunitario, «aprendí que la paz que viene de permitir que te lastimen no es paz real, es solo miedo disfrazado. La paz verdadera viene de saber que puedes cuidarte a ti mismo y que mereces respeto». Había visto cómo sus ojos se iluminaban con comprensión, y supe que esa conversación lo acompañaría durante su propia vida adulta. Esperanza había mantenido una distancia respetuosa durante estos 2 años. Después de aquella carta de disculpa genuina, nuestras interacciones se habían limitado a conversaciones breves cuando venía a traer o recoger a los niños. No había rencor de mi parte, pero tampoco había regresado la confianza que una vez existió entre nosotras. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices que cambian permanentemente la forma de la relación. Durante el Día de las Madres del año anterior, Esperanza había llegado con un ramo de flores y una invitación inesperada. «Mamá», me había dicho con nerviosismo evidente, «me gustaría invitarte a almorzar. Solo nosotras 2. Sé que no tengo derecho a pedir tu tiempo, pero hay cosas que necesito decirte». Había aceptado, más por curiosidad que por esperanza de reconciliación, y habíamos ido a un pequeño restaurante cerca de la plaza principal del pueblo. Durante ese almuerzo, Esperanza me había contado sobre su proceso de terapia psicológica y cómo había llegado a entender los patrones de comportamiento que la habían llevado a traicionarme. «Mamá», me había dicho con lágrimas controladas, «descubrí que había perdido mi propia identidad tanto en el matrimonio que dejé de pensar como persona individual. Cuando Carlos proponía algo, yo automáticamente asumía que debía apoyarlo,
sin considerar si era correcto o incorrecto. Era una explicación, no una excusa, y yo había apreciado la diferencia. También entendí, había continuado, que toda mi vida había dado por sentado que tú siempre estarías ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a sacrificarte por nosotros. Nunca consideré que tuvieras tus propias necesidades, tus propios derechos, tu propia vida separada de ser madre y abuela. Sus palabras habían mostrado una madurez que no había visto antes, una comprensión genuina de cómo había contribuido a la situación que llevó a mi partida. Carlos había desaparecido casi completamente de nuestras vidas. Según María Elena, él y Esperanza se habían divorciado 6 meses después de mi partida, cuando quedó claro que los problemas en su matrimonio iban mucho más allá de su conspiración contra mí. Mamá dice que papá no podía aceptar que había estado equivocado, me había contado María Elena. Siguió culpándote por todos sus problemas, y mamá finalmente se cansó de escucharlo. Era una confirmación de que mi decisión de irme había revelado problemas familiares más profundos que habrían salido a la superficie eventualmente. Durante mis tardes de bordado, una actividad que había retomado después de décadas, reflexionaba sobre las cartas que había recibido de otras mujeres mayores que habían escuchado mi historia a través de sus nietas o vecinas. Una carta particularmente conmovedora había llegado de una señora en Oaxaca. Doña Guadalupe, mi nuera me leyó su historia, y quiero que sepa que me inspiró a hablar con mis hijos sobre cómo me tratan. Gracias por mostrarme que las abuelas también tenemos derechos. Otra carta había venido de una mujer en Guadalajara. Estimada señora, mi abuela vivió sometida a los caprichos de mi padre hasta el día de su muerte. Ojalá hubiera tenido su valor para defenderse. Su historia me enseñó a tratar mejor a mi propia madre. Estas cartas me confirmaban que mi decisión personal había tenido un impacto más amplio del que había imaginado, inspirando a otras familias a reconsiderar cómo trataban a sus miembros mayores. La exposición de arte comunitaria finalmente se había realizado en el Centro Cultural del pueblo, y mis acuarelas habían sido el tema de conversación de la noche. Había pintado una serie titulada Mujeres en Transición, mostrando diferentes etapas de la vida femenina, desde la juventud hasta la vejez, pero todas con expresiones de dignidad y determinación. La pieza central era un autorretrato, donde me había pintado con las manos fuertes y la mirada firme, rodeada de flores silvestres que crecían sin permiso en terreno rocoso. Doña Guadalupe, me había dicho el director del Centro Cultural después de la inauguración, su obra transmite un mensaje poderoso sobre el empoderamiento en la tercera edad. ¿Ha considerado escribir sobre su experiencia? La idea me había parecido intrigante. Tal vez había llegado el momento de documentar formalmente las lecciones que había aprendido durante esta transformación de víctima a mujer independiente. Mis noches se habían convertido en momentos de gratitud silenciosa. Mientras tomaba mi té de manzanilla en la pequeña terraza, escuchando los sonidos nocturnos del jardín comunitario, hacía un recuento mental de las bendiciones del día. La llamada telefónica de María Elena contándome sobre sus planes universitarios. La risa compartida con doña Mercedes durante nuestra caminata matutina. La satisfacción de completar una nueva acuarela. La paz de tomar decisiones únicamente basadas en mis propios deseos y necesidades. Una tarde de octubre, mientras organizaba mis pinturas para una segunda exposición, encontré el álbum de fotos familiares que había rescatado durante mi mudanza. Al verlas ahora, 2 años después, no sentía amargura, sino nostalgia mezclada con aceptación. Esas fotos documentaban una época de mi vida que había terminado, pero también recordaban momentos genuinos de amor familiar que habían existido antes de que la codicia y el control corrompieran las relaciones. Abuela, María Elena había llegado temprano para su visita semanal y me había encontrado contemplando las fotografías. ¿Te pone triste ver esas fotos? Su pregunta reflejaba la sensibilidad emocional que había desarrollado durante estos años difíciles. No triste, mijita, le había respondido honestamente. Nostálgica, pero no triste. Estas fotos me recuerdan que hubo amor real en nuestra familia, y ese amor no desaparece solo porque las relaciones cambian. Le había mostrado una foto de cuando ella tenía 5 años, sentada en mis piernas mientras le leía un cuento. Mira qué felices éramos en ese momento,
le había dicho. Ese amor que sientes por mí en esta foto sigue existiendo, ¿verdad? Ella había asentido con lágrimas en los ojos. Entonces el amor no se perdió, mijita, solo cambió de forma. Ahora nos amamos de una manera que incluye respeto mutuo y honestidad. Durante la Navidad anterior, había tomado una decisión importante. En lugar de pasar las fiestas sintiéndome abandonada o resentida, había organizado una cena navideña en el comedor comunitario de Jardines de la Esperanza. Habíamos invitado a todas las residentes que no tenían familia cerca y habíamos creado nuestra propia celebración llena de risas, historias y la camaradería que surge entre mujeres que han aprendido a valorarse a sí mismas. Fue la mejor Navidad que he tenido en años, me había comentado doña Aurora mientras lavábamos los platos después de la cena. No tuve que fingir estar feliz, ni tolerar comentarios condescendientes sobre mi edad, ni agradecerle a nadie por permitirme estar presente en mi propia familia. Su comentario había resumido perfectamente por qué nuestra celebración independiente había sido tan satisfactoria. Ahora, mientras escribía en el diario que había comenzado a mantener para documentar esta nueva etapa de mi vida, reflexionaba sobre las lecciones más importantes que había aprendido durante estos 2 años de independencia. La primera era que la edad no elimina el derecho a la autodeterminación. La segunda era que el amor familiar genuino respeta la autonomía individual. La tercera era que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad personal por encima de la comodidad social. Una carta reciente de Miguel me había llenado de particular orgullo. Ahora en preparatoria, había escrito un ensayo sobre justicia familiar para su clase de ética, usando mi historia como ejemplo de cómo defender los principios morales a veces requiere decisiones difíciles. Abuela, había escrito en su carta. Mi maestro dijo que mi ensayo mostraba una comprensión madura de la diferencia entre mantener la paz y permitir la injusticia. Gracias por enseñarme esa diferencia. Durante mi última visita al pueblo para hacer compras, me había encontrado con varias exvecinas que me habían saludado con respeto y admiración genuina. Doña Guadalupe, me había dicho doña Carmen de la panadería. Usted se ve años más joven desde que se mudó. Se nota que está viviendo su propia vida. Sus palabras habían reflejado lo que yo sentía internamente, que había recuperado no solo mi independencia, sino también mi vitalidad. El domingo anterior, mientras pintaba en mi terraza, había tenido una epifanía sobre el silencio que había elegido mantener respecto a mi familia. No era un silencio de rencor o castigo, sino un silencio de protección propia y paz interior. Había aprendido que no todas las relaciones pueden repararse, y que está bien aceptar esa realidad sin amargura. Algunas veces, el silencio es la forma más madura de amor propio. Esa tarde, mientras observaba el atardecer desde mi jardín, pensé en todas las mujeres mayores que estaban viviendo situaciones similares a la que yo había enfrentado. Mi deseo era que mi historia las inspirara a defenderse, a valorar su dignidad y a recordar que merecían respeto independientemente de su edad. Había aprendido que ser abuela no significaba sacrificar todo por la familia, sino enseñar a la familia el valor del respeto mutuo. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, cerré mi diario con una sensación de completud. Mañana sería otro día lleno de posibilidades. Tal vez una nueva pintura, una conversación interesante en el grupo de lectura, una llamada de mis nietos, o simplemente la satisfacción de vivir según mis propios términos. A los 74 años, había descubierto que la vejez podía ser la época más libre y auténtica de la vida, si una tenía el valor de defenderla. Mientras apagaba las luces de mi casita y me preparaba para dormir, sonreí al recordar las palabras que había escrito en mi diario esa noche. A veces, el mayor acto de amor hacia la familia es enseñarles que el respeto no es opcional y que la dignidad personal no se negocia. Algunas lecciones solo se pueden enseñar desde la distancia, y algunas veces, el silencio que elegimos mantener es el que más fuerte habla. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.